El Pupitre Digital. Bueno, bienvenidos al Pupitre Digital, la sección de entrevistas de Radio Éxito Educativo y el canal de YouTube de Éxito Educativo. Hoy contamos con Luis García, que es el presidente de la asociación FP Empresa, que además es director de un instituto de formación profesional en la Comunidad de Madrid, el Instituto Puerta Bonita. Bienvenido, Luis. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros para contaros un poco lo que es y lo que opina la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues bueno, yo creo que estamos viviendo, ¿no?, en los últimos años pues un protagonismo grande de la formación profesional. Incluso pues el propio ministerio se apellida como Ministerio de Educación y Formación Profesional. ¿Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que por fin ha llegado la hora de la formación profesional? Bueno, yo creo que estamos llegando, creo que tenemos mucho campo de mejora. Efectivamente, por primera vez en la historia, el Ministerio de Educación, además, tiene en su nombre oficial Ministerio de Educación y Formación Profesional. Parece que la idea es que todas las formaciones profesionales, no solamente la inicial del sistema educativo, sino la continua del sistema de FP para el empleo, esté dentro del mismo paraguas y nos podamos coordinar mejor, que es una vieja reivindicación de los distintos agentes de la formación profesional, y yo creo que sí, que es una muy buena idea, que además yo creo que efectivamente sí es la hora. Ayer daba el Ministerio datos de matriculación del curso pasado y bueno, continuamos con el crecimiento de la formación profesional, de todas las modalidades de formación profesional y en todos los niveles de formación profesional. O sea que creo que sí que ha llegado el momento, digamos, para el despegue definitivo. Muy bien, la asociación pues se crea con el fin de impulsar la formación profesional en la sociedad y con una clara vinculación, como su nombre indica, a las empresas. ¿Cómo consiguen esa coordinación entre los centros educativos, las empresas y además conseguir también involucrar a las administraciones? Bueno, yo creo que, como decías, un elemento clave no es baladí el hecho de que la asociación se llame FP Empresa. Entendemos que la formación profesional con rigor solo puede ser en colaboración con las empresas, en las distintas modalidades, da igual que sea la formación profesional presencial, a distancia, la formación profesional dual, la formación para el empleo o la formación del sistema educativo. En cualquiera de estas modalidades o posibilidades de formación profesional, la realidad tecnológica, empresarial, el tejido productivo está siempre puesto en el punto de mira de cada uno de los centros. Es verdad que la LOCSE y la Ley de las Cualificaciones y la Formación Profesional ya había puesto en el centro, en el corazón de la formación profesional, las empresas. Hace más de 25 años, por primera vez, una etapa educativa en el sistema educativo español, para poder titular, tenían obligatoriamente que pasar por una formación en centro de trabajo, el famoso módulo de centro de trabajo, que aproximadamente ocupa un trimestre total de los 6 trimestres que suelen tener los ciclos de formación profesional, se realizaba en las empresas. Es decir, que desde hace entre 30 y 25 años empezamos a trabajar obligatoriamente con las empresas, a hacer convenios marcos, a hacer convenios específicos para que los alumnos hicieran las prácticas. Los tutores de FCT, digamos, hicieron de correa de transmisión y de canal de comunicación entre los centros educativos y las propias empresas, y ahí no solamente es que los alumnos estaban o están haciendo las prácticas, de hecho ahora mismo en la mayoría del territorio español se están haciendo las prácticas justo en este momento, los meses de abril, de mayo, de junio, es cuando la mayoría de los alumnos hacen estas prácticas formativas. Bueno, aquello, te decía, sirvió no solamente para esto, sino para que esa obligatoriedad que teníamos los centros, los tutores de formación en centro de trabajo de los centros, los tutores, mentores o
personal encargado de los chicos en las empresas, etcétera, etcétera, sino que ahí se produce una conexión, vamos a decir, normativa dentro de un marco de lo que son los convenios, pero se produce otra conexión de persona a persona entre los centros. Los centros quizás tengamos 3, 4, 5, 8, 10, 20 personas que están permanentemente en contacto con recursos humanos, con los empleadores, con los encargados cuando son empresas pequeñas, y esta ida y vuelta de información de los alumnos y alumnas que han estado haciendo las prácticas, qué es lo que han hecho, qué tienen que mejorar, qué tendríamos que mejorar. O sea que esa información de qué se necesita en la empresa es constante en todos los centros. ¿Y qué significa? Bueno, pues que a veces se ha tardado mucho. Ahora hay como un ritmo más alto en la modificación de los títulos de formación profesional para adaptarlo a la realidad tecnológica, pero no me cabe ninguna duda de que los centros, la mayoría de los centros de España, cuando en una empresa le han dicho, mira, este proceso tecnológico ya no es útil en el tejido productivo, o esta tecnología se está implantando muy rápidamente, o tus alumnos y alumnas están muy flojos en este ámbito, el centro recibe la información y hace una adaptación dentro de sus posibilidades, dentro del marco del título, hace una adaptación muy inmediata porque todos los años tenemos dos flujos con las empresas y yo creo que nos ha permitido que la formación profesional esté al día de lo que se está pidiendo, que algunas veces existe el mito de, hombre, los títulos son antiguos, tardan 10 años. Es verdad, pero también es verdad que los departamentos de familia profesional de los centros educativos, dentro de sus posibilidades y cuando la inversión lo requiere y cuando la formación de los profesores es posible, pues nos hemos adaptado. Por eso digo que ¿cómo lo hacemos? Con mucho esfuerzo, con mucho cariño y sobre todo teniendo en cuenta la realidad de las empresas. Es decir, no es el mismo nivel de trabajo burocrático el que puede realizar una empresa con 30 trabajadores, con 50 trabajadores o con 1000 trabajadores que tiene un departamento de recursos humanos que se encarga explícitamente de esto que una pyme chiquitita con 2, 3 personas. Luis, una de las peculiaridades de vuestra asociación, y no es fácil desde luego en el ámbito educativo, es que aglutináis y trabajáis juntos de la mano centros públicos, concertados y privados. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Qué tal os lleváis? Víctor, me alegro que hagas la pregunta porque no eres tú solo, sino algunas veces incluso nosotros mismos reflexionamos sobre el hecho. Mira, la asociación que nació de un proyecto, estábamos dentro de un proyecto de innovación del Ministerio hace el proyecto fue hace más de 10 años y justo en ese momento, pues ese proyecto aglutinaba a centros públicos privados y también empresas, empezamos a trabajar y entonces éramos unos 80 centros en el proyecto, ¿eh? Y nos dimos cuenta que había un conjunto de aspectos de la formación profesional que eran comunes, es decir, que teníamos la misma problemática, queríamos ir al mismo sitio, etcétera, etcétera. Evidentemente, muchos centros públicos tenían una visión sobre lo que debe ser la formación profesional en el ámbito público, los privados o concertados tenían otra visión, también a su vez diferenciada, pero bueno, yo creo que la gente que estuvo en el origen llevando hacia adelante o traccionando el proyecto y llevándolo hacia adelante, se dieron cuenta de decir, no, aquí estamos fundamentalmente entonces era para ver cómo nos relacionamos con las empresas, cómo hacemos más evidente o más pública la imagen de la formación profesional, cómo les convencemos de que es una vía perfectamente válida, etcétera, etcétera, ¿no? Y que ese era nuestro campo de juego, por decirlo de alguna manera, que luego, evidentemente, había puntos de vista completamente opuestos en aspectos como la titularidad de los centros, dónde se debe llevar la inversión en las comunidades autónomas, etcétera, etcétera, pero dijimos, ese no es nuestro campo, punto. Es decir, ¿qué nos une? Esto y esto. Pues por ahí vamos a tirar. ¿Por qué? Porque sabíamos que si las propuestas que hacemos desde formación, desde FP Empresa, desde nuestra asociación de centros, iban avaladas por esta transversalidad en cuanto a la titularidad pública, aún nos daba más razón. Es decir, fijaros, la formación profesional tenía tanto campo de mejora que incluso centros, como decías tú, de distinta titularidad nos podemos poner de acuerdo. Es decir, como estamos de acuerdo en esto, pues vamos hacia adelante.
Y ese fue un poco el objetivo cuando empezamos a trabajar ya no como proyecto, sino como asociación, y vamos a cumplir, el año que viene cumplimos 10 años, trabajamos de la misma manera. Nosotros el corazón de la asociación a nivel de propuestas anualmente es el documento normalmente que se hace en el Congreso, pues es un documento de propuestas anuales de la asociación. Solo proponemos aquello que tenga un consenso alto. Es decir, si hay un 20, un 25%, un 30% de duda o de rechazo, directamente ese tema no lo tratamos. Es decir, solo tratamos aquellos temas en los que estamos de acuerdo. Esa es un poco la filosofía y nos hemos dado cuenta que luego cada uno en su ámbito puede que nos encontremos en visiones que no sean complementarias, pero cuando estamos trabajando en lo básico de formación profesional, aún, insisto, tenemos tanto campo de mejora que estamos de acuerdo y así estamos trabajando. Además, una de las dificultades también, que bueno, en este caso yo creo que más que una dificultad, desde luego es una gran virtud y que ojalá cundiera el ejemplo, ¿no? Lo de trabajar conjuntamente centros públicos, privados y concertados. La dificultad también entiendo que puede venir por la enorme disparidad también de las propias titulaciones en la fragmentación de las comunidades autónomas. ¿Qué hacéis o desde la asociación? ¿Cómo trabajáis para poder coordinar todo esto? Que parece que es una de las cuestiones, ¿no? Que hablando con directores de centros educativos también, pues es quizás, pues bueno, una de los grandes problemas también o de los retos a los que se enfrenta la educación en España. Sí, pues también tiene mucho sentido lo que me estás comentando, Víctor, porque efectivamente cuando estamos hablando de formación profesional, nosotros decimos que cubrimos oficios que atraviesan toda la sociedad, todo el tejido productivo, de alguna manera toda la realidad que tenemos ahí. Es decir, es como si estuviéramos tocando al mismo tiempo toda la realidad. Yo qué sé, la problemática y estructura y situación que tiene, yo qué sé, todas las especialidades de estética, peluquería, imagen personal y tal, que suelen ser pymes, que son pequeñas empresas, que tienen una tecnología muy concreta, que es más el trato personal, pues es un mundo y cuando estamos hablando, pues no sé, de energías renovables hoy en día, es que es otro mundo totalmente distinto. Pero es verdad que el sitio desde el que nosotros observamos y proponemos, de alguna manera es el sitio, digamos, es un sitio más estructural, pretendemos de alguna manera ver ese elemento común de la propia formación profesional. Entendemos algunas veces que cuando hay un problema sectorial, es decir, de una o dos familias profesionales que entendemos que afectan a muchos centros, también intentamos abordarlo sabiendo que tenemos veintitantas familias profesionales y por tanto sectores productivos y además dentro de los propios sectores productivos también hay una altísima diversidad en los títulos. Pero digamos que tenemos una visión de conjunto. Y precisamente, Víctor, una de las cosas que reclamamos muchas veces a las distintas administraciones es que no puede ser, de alguna manera, la estructura no puede ser la del café para todos, todos iguales. Y ahora, si me preguntas, todos los títulos de formación profesional ya de un mismo nivel, si estoy en FP básica o estoy en FP de grado medio o estoy en FP de grado superior, si tú me preguntas, ¿todos los títulos deberían tener las mismas horas? Pues entiendo que no. ¿Todos los títulos tendrían que tener la misma estructura? Pues no. Claro, si yo lo miro desde el punto de vista de los directores generales de recursos humanos y de organización de los centros escolares, incluso de las organizaciones privadas que tienen otros ámbitos, etcétera, etcétera, pues claro, la estandarización, es decir, la fordización o el taylorismo de los cursos, de los ciclos, de los módulos, etcétera, etcétera, hacen más fácil el propio desarrollo en la empresa correspondiente o en la dirección general correspondiente de una comunidad autónoma o incluso del ministerio. Pero eso es verdad que topa con la realidad, con las empresas con las que nos tenemos que encajar. Es decir, todos los alumnos deben hacer las prácticas de abril a junio y decimos, bueno, pues puede ser una idea, a nivel organizativo es muy buena, pero tendremos que establecer excepciones porque quizá pues en ciertos sectores, tú imagínate, ahora que está saliendo una titulación que tiene que ver con los deportes de invierno. Claro, las prácticas parece que los deportes, o nos vamos a hacer las prácticas al Cono Sur, a América Latina,
o las prácticas se tendrán que hacer en invierno. Entonces, evidentemente, ese tipo de lógicas ¿qué es lo que tiene que hacer el sistema educativo y en este caso la formación profesional? Adaptarse al sistema productivo. Entonces, esa es una visión general que tenemos de conjunto. Si eso permite estandarizar el 80 al 85%, perfecto, porque también entendemos que hay una lógica económica de que evidentemente esa estandarización nos permite mejorar otra cosa. Pero no todo se puede estandarizar de la misma manera, ¿no? Entonces, nuestro abordaje es de la misma manera. Tenemos una visión de conjunto, pero cuando tenemos que aterrizar en el sector, atendemos a nuestros expertos, es decir, aquellos centros que son líderes en una determinada ciclo o familia profesional o conjuntos de familias profesionales, se convierten de alguna manera en un grupo de trabajo que piensa, reflexiona, desarrolla, experimenta, si quieres, pilota y nos dice, pues creemos que la mejor solución para organizar lo que sea, cómo buscar a los, por ejemplo, hablamos de los profesores. Cuando me dices, fíjate la diversidad que tenemos y fíjate ahora cómo una buena intención que era en el sector público, que los profesores, puesto que estaban haciendo lo mismo y tenían la misma titulación en general, pues todos fueran profesores de secundaria en vez de que tuviésemos dos cuerpos, ¿no? Y bueno, pues ha habido un poco de lío porque, claro, después se han dado cuenta que hay 9 familias profesionales donde los profesores técnicos tienen unos requerimientos y tienen que tener un conocimiento de unos resultados de aprendizaje que no tienen referencia universitaria, que no son licenciados, que son precisamente titulados superiores de formación profesional. Y bueno, esta semana anunció la ministra de que se iba a crear un nuevo cuerpo porque no podíamos, digamos, funcionar. Eso es en dos lógicas, pero cuando tú te encuentras el día a día en los centros y tú tienes que implementar un nuevo curso de especialización o tienes que darle la vuelta entera a un ciclo, a un módulo, te das cuenta que a lo mejor la estructura docente que tienes no funciona y que tenemos que ser más flexibles. Eso es un poco la idea. Sí, la verdad es que llama la atención, o sea, hay títulos de ciclos formativos, bueno, muy novedosos, incluso uno de DJ o de escalada o de cuestiones Sí. súper puntuales. Entonces, hasta vosotros mismos entiendo que os debe costar poder Claro, abarcar, ¿no? Todo ese claro, abanico tan amplísimo. Víctor, es que el mundo se mueve y esos resultados de aprendizaje y esos niveles, esas cualificaciones profesionales, creo que tenemos un muy buen sistema para detectar cualificaciones profesionales y dónde están los nichos de trabajo y de dónde se debe de construir un curso de formación. Creo que en general en Europa yo creo que está bien hecha la red de prospección para saber hacia dónde vamos y qué necesitamos, aunque siempre vamos un poco por detrás, que la gente dice, es que siempre vais por detrás de la realidad. Y yo, claro, porque no somos adivinos, no somos una empresa de prospectiva. Cuando digo los centros, ¿no? Los centros lo que estamos es, oye, ahora mismo está diciendo este clúster este gremio nos está diciendo hay que formar profesionales de este tipo, que de hecho muchas veces ni los tienen ellos, y es muy difícil ir por delante. A veces la educación ha ido por delante. Recordad, por ejemplo, en los años 60 en España, Revolución Verde, cambio de paradigma en cómo es la agricultura en España, quien realmente obliga y ayuda a los agricultores de toda España a cambiar las técnicas, a utilizar la mecanización, son unas escuelas ex-profesos, unas escuelas de capacitación agraria que se crean en los años 60. Ahí en ese caso a veces hay que ir fuera, ver qué se está haciendo, formar a unos profesores ex-profeso y luego transmitirlo al propio sector. Entonces, evidentemente, eso es un poco la lógica. Es muy complejo, ¿no? Pero me decías ahora, claro, es que video DJ o escalada o conducción en el medio no sé qué, o etcétera, etcétera. Pues sí, es decir, pero le tenemos que dar respuesta a eso. Es decir, y está cambiando. Hace poco me comentaban si había que establecer academias de eSport, por ejemplo, ¿vale? O sea, puesto que tenemos títulos también deportivos, pues está en crecimiento. De hecho, nosotros aquí tenemos videojuegos, pero que no tiene nada que ver porque es cómo desarrollar el videojuego, ¿no? Pero en este caso es jugadores de videojuegos, ¿no? Sería necesario, digo, pues mira, tenemos un socio
mi centro, el Instituto Puerta Bonita, tiene un centro asociado en Holanda, donde este año acaban de implantar, llámale curso, ciclo, en la estructura holandesa, pues esa demanda que tienen las empresas de tener jugadores profesionales para montar equipos profesionales, porque hay un nicho de mercado muy importante a nivel europeo, asiático, y tal, y a alguien los tendrá que formar, igual que hay escuelas de fútbol y hay etcétera, etcétera, pues y tendremos que formar a los formadores y tenemos que ver cuáles son las necesidades de todo tipo, contractuales, de entrenamiento, de ergonomía, por cómo está, en fin, etcétera, 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 ¿no? Si eso puede mejorar de alguna manera la ampliabilidad y podemos atacar a un nicho de mercado que está ahí, pues lo deberíamos hacer, claro que sí. Precisamente, bueno, pues toda esa variedad que también responde, como nos cuentas, a las demandas del mercado y que, bueno, también ahora podemos hablar de la alta empleabilidad, ¿no?, que tienen los titulados. Una cosa que ha llamado la atención en estos últimos años, y es algo bastante reciente, es que las grandes empresas han optado incluso por lanzar sus propios institutos de formación profesional. Véase el caso de Telefónica o véase el caso de Everis, por ejemplo, ¿no? Dos grandes empresas que han apostado sobre todo en los ciclos formativos de aplicaciones en multiplataforma, aplicaciones web, en el ámbito más de la tecnología y de la transformación digital. ¿Cómo veis desde la asociación el que las grandes empresas incluso formen ellos sus propios institutos? Bueno, quiero decir, si va a formar parte de su visión el crear una división, digamos, formativa dentro, pues no, tampoco tenemos demasiado que opinar. Al final tendrán un centro de formación, que lo importante es que, bueno, cómo es el acceso para la ciudadanía en general, el costo que va a tener, etcétera, etcétera, pero por lo demás, pues que se haga bien. Quiero decir que lo importante es que la homologación de titulación, etcétera, etcétera, pues esté correctamente hecha, por decirlo de alguna manera. Lo que evidentemente están demostrando es que, digamos, hubo una fiebre hace unos años de titulaciones universitarias y se multiplicaron el número de universidades, primero públicas y luego privadas, con desigual resultado, vamos a decir, de alguna manera, y ahora de alguna manera parece que la formación profesional concita ese interés en las grandes empresas, pero también en otros ámbitos. Es decir, está creciendo el número de centros, está creciendo el número de familias interesadas y, por tanto, de alumnos matriculados, que las propias administraciones, digamos, han aterrizado. Es que hace 15 años suspirábamos porque en las comunidades autónomas tuviéramos direcciones generales encargadas de la formación profesional en exclusiva. Y es verdad que, salvo el caso siempre paradigmático que tanto nos gusta del País Vasco, donde había incluso, se comenzó con una viceconsejería especialmente, bueno, pues hemos ido de alguna manera ganando terreno en todos los ámbitos. Lo ha sido en la administración, lo ha sido en las propias empresas a la hora de contratar, que también es importante porque pues a veces decían, no, necesito un administrativo, pues como hay graduados de Derecho de sobra, pues me cojo un grado de Derecho y ya me aprenderá, tendrá capacidad de aprenderme el oficio y ya sabemos el resultado, ¿no? Pues que el periodo de aclimatación a lo que son las herramientas básicas de un administrativo, pues a unos las aprendían más rápida y otras, y eso tiene un costo en tiempo y por tanto en dinero. Y por el otro lado, esa frustración latente de tener unos trabajadores que en teoría están diversamente cualificados. La gente habla de que están sobrecualificados. No, no, no. Están cualificados en leyes, pongamos por caso, pero están infracualificados en la gestión de documentos o en otras cosas. Y por tanto, digo, están diversamente cualificados y eso es un problema estructural para nuestro sistema productivo, también, si queremos, para la felicidad del personal en general, etcétera. Las expectativas son unas y luego estamos en otro sitio, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha ido cambiando y eso ha hecho que, de alguna manera, no voy a decir se revolucione, pero que nuevos actores hayan visto este sector educativo como una posibilidad. Nosotros siempre decimos que los centros que llevan más tiempo en formación profesional saben de la complejidad y luego hay un tema importante y es que tenemos que dar respuesta a todos los sectores productivos y no solamente a los que tienen altísima demanda. Quiere decir que por ahí, bueno, pues por lo menos se necesita una reflexión cuando hablamos del mapa educativo.
pero bienvenidos todo el mundo, claro. Vinculado también a esa expansión, ¿no?, de la formación profesional y de la, bueno, digámoslo, quizá lo más llamativo, ¿no?, es que sean grandes empresas también las que organicen sus propios institutos. Sí que también se está moviendo, digamos, los centros educativos de enseñanza reglada y etapas obligatorias que están poco a poco también integrando dentro de su proyecto educativo a la formación profesional. Eh, digamos, ¿cómo veis esa incorporación de centros que estaban dando hasta ahora, pues desde infantil hasta bachillerato y están integrando formación profesional? Y como directivo, ¿qué les aconsejarías a los que están pensando dar ese paso? Mira, sí que tenemos, de hecho, el punto uno de las recomendaciones que siempre que, que- que evidenciamos cada año hacia la sociedad, que también son a las propias empresas educativas, a los centros, etcétera, etcétera, tiene que ver con que a nosotros el modelo ideal de centro de formación profesional es un centro especializado en formación profesional, siempre que se pueda, eh, muy cercano a las empresas y muy cercano a la realidad tecnológica de ello y con una fuerte autonomía. ¿Por qué? Pues porque, mira, en el caso de los centros públicos, cuando vino la LOCSE, juntó los centros de formación profesional y los centros de bachillerato. Y nos dimos cuenta que digamos, esa visión más amplia, pues tendría sus beneficios, como lo tuvo también de alguna manera a la hora de normalizar la formación profesional en la vía académica. Quien estaba haciendo bachillerato justo en el aula de al lado, pues tenía un alumno que estaba haciendo el ciclo de grado medio de tal o el ciclo de grado superior de tal. Pero luego nos dimos cuenta que en el fondo son dos sistemas que están separados. Es decir, que tienen sus puntos de unión, obviamente, pero los objetivos son completamente diferentes. En el caso de la ESO y el bachillerato o de la primaria, es de alguna manera ir educando, formando alumnos que vayan creciendo, que vayan modulando y de alguna manera que vayan continuando un camino. Y en el caso de la formación profesional, sin descartar esa parte de sistema con un camino, estamos hablando también de, por lo menos, estaciones de paso donde mucha gente se baja. Es decir, que un alumno de FP básica o un alumno de grado medio o un alumno de grado superior adquiere una cualificación profesional y se integra en el mercado laboral. Entonces, eso requiere una estructura, una visión, un enfoque muy específico que no lo tiene, digamos, esta enseñanza como es la ESO o el bachillerato. Entonces, nos gusta la especialización, incluso a veces la especialización en un sector, porque te permite ser más como un cuchillo que entra dentro del sector y que estás más próximo, estás más de referencia. Eso es. Ahora, cuestiones territoriales o incluso de organización y la mayoría de nuestros, no todos, pero la mayoría, por lo menos la mitad de nuestros centros privados o concertados tienen otras etapas educativas tradicionalmente. Es verdad que me dices, pues una recomendación, pues de alguna manera que si estamos en una institución educativa que tiene distintos niveles, primaria, secundaria, bachillerato y formación profesional, que la organización y la autonomía de la parte de la formación profesional sea suficiente para no verse arrastrado por la lógica de otro tipo de enseñanza. Porque no olvidemos que nuestro objetivo es que los alumnos encuentren un empleo y para ello tenemos que estar actualizados tecnológicamente y tenemos que tener una comunicación inmediata con las empresas. Y para nosotros el foco, no nos olvidamos de las familias, pero el foco principal ya en grado medio y en grado superior está en la empresa. O sea, quien mira la empresa o el tejido productivo, porque muchas veces estamos hablando de ese cambio un poco también de paradigma, ir hacia el emprendizaje y que el alumno sea consciente, especialmente en los de grado superior, que pueden montar su propia empresa, ¿no? Pero si perdemos esa perspectiva y a veces en una organización educativa que tiene todos los niveles, la urgencia que muchas veces tenemos con temas como el bullying o con el acoso, el no sé qué, el no sé cuántos, las familias, el desarrollo del aprendizaje, a veces nos arrastran y queda en un margen la formación profesional. De hecho, lo hemos visto en algunos centros concertados y en algunos centros públicos. El propio staff que está dentro de formación profesional sienten que no es la parte importante, que los objetivos de la organización no están, que les sirve para algunas cosas, pero que realmente no tiene el objetivo final tan afinado. Y de hecho, esas instituciones que tienen distintas etapas educativas
mezcladas en la misma organización, pero que le dan un gran grado de autonomía a la parte de la formación profesional, son más exitosas que aquellas otras que lo mezclan un poco, ¿no? Entonces, porque las visiones en el fondo son distintas a medio y largo plazo. De hecho, también dentro de no solamente los centros educativos, los colegios, ¿no? Concertados o privados que están dando el paso para poner la formación profesional, sino incluso las propias universidades. Y en este sentido me gustaría también, o sea, no solamente el que valoraras el que varias universidades privadas estén implementando ciclos formativos de grado superior, ya sea online o presencial, sino también la relación existente entre vosotros y las universidades. Porque creo que uno de los mitos, ¿no? Más que sobre todo están en la mente, ¿no? Colectiva de las familias y también de los propios estudiantes, es que parece que es como una especie de itinerario estanco, ¿no? La formación profesional, hacer la formación profesional y la gente no sabe que puede optar a la universidad y además con un grado de convalidaciones bastante alto. Y desde luego yo como profesor universitario, y lo he hablado con otros profesores universitarios, estamos muy satisfechos y sorprendidos, incluso, bueno, yo ya no tanto, del nivel con el que vienen los chicos que han terminado los ciclos formativos de grado superior. ¿Cómo veis la relación en conjunto con las universidades? Bueno, entendemos que primero somos dos sistemas que, queramos o no queramos, están comunicados porque la sociedad los comunica de manera automática. Es decir, primero el flujo de alumnos de la universidad a la formación profesional, que a lo mejor es menos desconocido, pero ocurre. Es decir, en un porcentaje, estamos hablando de, en algunos casos, en algunas familias, casi el 20%. Hay una conexión. La formación universitaria es muy generalista y el alumno, el paso hacia la profesionalidad y la empleabilidad pasaría en la propia universidad por seguir especializando en másteres universitarios, pero a veces o no llega el tiempo o las urgencias de empleo son más altas o el coste de los másteres universitarios, digamos, profesionalizantes es alto, etcétera, etcétera, y entienden que también pueden complementar su formación de grado de licenciatura, como lo queramos llamar, la pueden complementar mediante los ciclos formativos o otras acciones de formación profesional para el empleo, etcétera, etcétera. Es decir, voy a hacer este curso de 700 horas de este certificado de profesionalidad que me permite aprender estas 5 herramientas. Es decir, eso no hace que dejes de ser licenciado o graduado, sino que tengas unas habilidades demostrables y un título o un certificado que también te permite transparentar tus conocimientos y son muy interesantes. Por eso es verdad que tenemos alumnos, primero, efectivamente, Víctor, como decías, ya no tenemos esos compartimentos, esos tancos. Es decir, tú puedes estar en la ESO y iniciar el camino de la formación profesional desde el grado medio hasta el grado superior y luego la universidad, y es un camino franco. La diferencia es que el alumno, entre medias, en esas estaciones de paso que hablábamos hace un rato, además va adquiriendo cualificaciones concretas que están dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones y que te dan una ventaja competitiva y una visión del mundo, de alguna manera, desde los estratos de empleo a nivel de cualificación técnica intermedios hacia los de arriba, ¿no? Te permite tener una visión más amplia. De hecho, esos alumnos se van construyendo un itinerario en el que aprenden de manera diversa. Es decir, no, pero tendrán menos conocimientos conceptuales, abstractos o genéricos. Es mentira. Es decir, cuando estamos hablando de cómo se aprende, cómo se conoce, desde el punto de vista epistemológico, se aprende de distintas maneras. Es decir, se puede aprender haciendo cosas y al mismo tiempo investigando. Evidentemente hay que tener un marco general conceptual, pero se va madurando el conocimiento, la visión del mundo. Y por contra, hay gente que hace una pista académica entera, aprende ciertos conceptos que como no aplica después, se olvidan, y se olvidan tanto como el que nunca accedió por ahí al conocimiento. Entonces, en fin, es un tema complejo, pero entendemos que, uno, el camino es franco y es expedito, y lo que pasa es que vas adquiriendo unas cualificaciones prácticas y aplicables, y por tanto conocimiento aplicable, que es muy importante. Y por tanto llega hasta ahí, ¿no? Y luego el otro camino, gente que ha hecho la vía académica, que se ha ido a la universidad, que ha titulado y que dice, pues voy a hacer un ciclo para desarrollar web, o voy a hacer un ciclo para hacer no sé qué, o voy a hacer un ciclo, etcétera, etcétera. Y hay algunos grados universitarios que especialmente son canteras de la formación profesional de grado superior, es decir, vuelven. Pero los hay más curiosos, o sea, yo hace poco hablaba con un
ingeniero de telecomunicaciones que también le apetecía el tema del vino y que para hacer ahora mismo el ciclo de elaboración de vino es un grado medio. Y se volvió a grado medio. No es que se volviera, es decir, es un ingeniero de telecomunicaciones, pero que quería dentro de la familia de industrias alimentarias, quería una especialización por razones familiares o de empresa, etcétera, etcétera, y hizo un grado medio. Y algunos profesores le decían, pero si tú eres ingeniero de telecomunicaciones, ¿qué haces aquí? No, pero vosotros enseñáis a hacer vino, elaboración del vino, sí, pues por eso estoy. Es decir, que en ese sentido somos muy concretos y abordamos un territorio. Claro, la ventaja que tiene ese ingeniero a la hora de cursar y de exprimir ese grado medio de vinificación que solo estaba ahí, pues claro, te lo puedes imaginar, la potencia, digamos, de empleabilidad que puede tener esa persona, ¿no? En mi caso, yo imparto aquí imagen y sonido. A veces me vienen, no sé por qué últimamente nos han venido algunos biólogos y veterinarios. Es decir, que por alguna razón, quizá estén esperando a poder encontrar su hueco en el mercado laboral, pero dices, ¿qué hace un veterinario o qué hace un biólogo haciendo 2 años de realización de audiovisuales y espectáculos? Bueno, pues puede tener toda la lógica del mundo porque hay todo un campo y todo un clúster dentro de lo que serían los medios audiovisuales que tienen que ver con la propia biología, con la veterinaria, con no sé qué. De hecho, últimamente han aparecido distintos canales de televisión especializados donde el mundo animal tiene una presencia extraordinaria. Quiero decir que el mundo es cada vez más complejo. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que decimos? Pues que los centros de formación profesional saben hacer bien su trabajo y tienen preparadas sus estructuras y sus profesores y su visión, y las universidades tienen otra lógica distinta. Entonces, una universidad va a hacer mejor o va a impartir mejor ciclos formativos, pues yo creo que no. Igual que si un centro de FP dice, ahora vamos a hacer una licenciatura. Me parece es decir, que cada uno estamos especializados en una cosa y lo hacemos bien. Ahora bien, si la empresa educativa llamada universidad hace un centro de formación profesional donde pueda aprovechar parte de los recursos que ya tiene, pues me parece una buena idea. Si tienen demanda y pueden funcionar, pues puede ser. Es decir, a nosotros nos parece que evidentemente cada uno debería estar en un sitio distinto, pero yo entiendo que estas universidades lo que han hecho es hacer unos centros de estudios profesionales anexos a la universidad y bueno, nos puede parecer interesante. De hecho, una de las propuestas que tenemos más recientes como asociación es que haya una mayor comunicación también entre el ámbito universitario y tal. Es decir, que no sea tan difícil, puesto que las universidades tienen autonomía, que sea más rápido y que sea más permanente esas comisiones que hacen las pasarelas para que el alumno que ha hecho ya un ciclo formativo no tenga que repetir los resultados de aprendizaje en una universidad. Es decir, que se haga con honestidad, con transparencia, no con una lógica de marketing y que digamos, pues efectivamente, este titulado superior en desarrollo de aplicaciones multiplataforma, si después va a hacer una ingeniería informática, pues esto y esto ya lo conoce. Es decir, pues que esas pasarelas, tanto en las universidades privadas como en las universidades públicas, sean más transparentes y más rápidas, sobre todo para el ciudadano. Y al revés, estos alumnos que te decía que vuelven, que hacen el tránsito desde la universidad hacia los ciclos formativos, que se les pueda reconocer de una manera más rápida los resultados de aprendizaje, que no hace falta que vuelvan a repetir cuando están cursando los ciclos formativos. Es decir, en el fondo estaríamos hablando de facilitar al ciudadano, digamos, esa búsqueda de su itinerario personal profesional, que cada vez es más amplio y más complejo. Y por otro lado, pues yo creo que sí que está bien el que tanto universidades como centros de formación profesional puedan compartir algunos recursos. En el caso de lo público me parece evidente. Quiero decir que si tengo un recurso público en tal centro y tengo un recurso público en tal universidad y hay momentos en el que de alguna manera ese recurso no se esté utilizando, ¿por qué no aprovecharlo? Me da igual que sea un parque tecnológico, que sea unas instalaciones de coworking, que sean incluso recursos humanos, que puedan ser instalaciones muy concretas. Estoy pensando, mira, ahora un centro que tenemos en Córdoba,
en la zona de Montilla, otra vez vuelvo al vino, pero donde se hizo un proyecto de colaboración dentro de las convocatorias que hacíamos Dualiza FP Empresa, donde se pusieron en contacto un departamento de la Universidad de Córdoba, un departamento de familia profesional de UNIES de Córdoba, y los empresarios de la zona de la, ¿cómo se, de la Sí, la denominación de denominación origen, de origen no me salía la de palabra, Montilla. Montilla Montilla, Moriles, Montilla. y desarrollaron una línea nueva de vinos trabajando en los 3 departamentos y utilizando recursos. El centro tenía mejor bodega que la universidad, pero la universidad tenía mejor laboratorio químico, de análisis, etcétera, etcétera, que el centro formativo. Y además, como el centro estaba en un ámbito rural, pues tampoco, digamos, estaban utilizando al 100% todas las instalaciones. De tal manera, pues esa especie de joint venture, esa especie de mix, pues funcionó. Pues claro que sí. Es decir, lo que sí que es verdad que puede haber una cierta, vamos a decir, prevención es a que la universidad, que de alguna manera puede estar sintiendo que parte de los alumnos ya no se matriculan en la universidad y que se están matriculando en la formación profesional, piense en la formación profesional simplemente como algo para recuperar matrícula, para recuperar tal, y no se pongan entre los objetivos que lo que tenemos que hacer es hacer bien la formación profesional en cualquiera de las modalidades. Este medio éxito educativo va dirigido especialmente a los directivos de los centros. ¿Existe, digamos, un perfil diferente en la dirección de los centros de formación profesional? ¿Cómo veis también un poco, esto lo hemos hablado en alguna entrevista por ejemplo, con el presidente, con Nicolás Fernández, el presidente de AMPE, en el que, bueno, pues hacía reflexiones, ¿no?, sobre cómo es la dirección, ¿no?, cómo se accede a la dirección en un centro público. ¿Cómo veis vosotros el acceso para ser directivo de un centro de formación profesional? ¿Qué habilidades o competencias pueden ser diferentes al director de un colegio en las etapas obligatorias? Muchos de los elementos son comunes y no me voy a extender con ellos en esos temas, sino en aquellos que son más específicos de la FP, es decir, qué elementos son importantes en un proyecto educativo de un centro de FP y, por tanto, qué habilidades o qué perfil debería tener el equipo directivo de ese centro de formación profesional o de esa división o esa parte de la formación profesional. Pues yo creo que, un poco redundando en lo que estábamos diciendo, de alguna manera, yo creo que los centros de primaria y secundaria y bachillerato, en bachillerato ya estás pensando en la universidad, digo como equipo directivo, porque tus alumnos van a la EBAU y terminan en la universidad, ¿no? Y tienes que estar mirando todo el rato, por lo menos ese filtro que tienes ahí, ¿no? En el caso de formación profesional, nosotros no podemos ser cerrados, es decir, tenemos que estar abiertos. De hecho, 400 de las horas de las 2000 que hacen nuestros alumnos las hacen fuera del centro. Con lo cual, ya te estoy dando pistas. Creo que tenemos que ser personas abiertas, tener una visión periférica amplia, tener una visión prospectiva de hacia dónde va el mercado en el territorio en el que estés implantado importante, tener muy, muy, muy buenas relaciones o gestionar las relaciones hacia afuera de manera importante como se pueda con las empresas, no solamente con las empresas del tejido productivo, sino también con las tecnológicas. Es decir, todo aquello que tiene que ver con los flujos de trabajo más técnicos, cómo poner al día el centro constantemente. La organización educativa tiene que tener un peso también la parte de infraestructura, porque la formación profesional son talleres, son laboratorios, son equipos, etcétera, etcétera. Y muchas veces en las etapas de primaria y secundaria la infraestructura es menos importante. Es muy importante el profesor, es muy importante el alumno, pero aquí, junto con el profesor y el alumno, que son obviamente el corazón del asunto, inmediatamente viene la capa tecnológica que nosotros intentamos reproducir, intentamos copiar de alguna manera de lo que luego el alumno se va a encontrar en la empresa. Por tanto, tenemos que tener una visión muy rápida de lo que está pasando. Es decir, todo directivo de un centro de formación profesional, cuando vamos a una empresa, lo que queremos es tener ese taller, no exactamente el mismo taller, pero quieres ese taller o quieres ese laboratorio o quieres ese flujo de trabajo, inmediatamente implantarlo o ver cómo reproducir
un elemento virtual o de simulación que permita a los alumnos empezar a trabajar en esa lógica. Y luego, fíjate, yo creo que los equipos directivos de formación profesional tienen que mirar no las asignaturas o módulos como elementos estancos, sino como elementos de una cadena, como un proyecto general. Y de hecho, creo que la mayoría de los centros de formación profesional o aquellos que son exitosos son aquellos que rompen la estructura de los módulos, incluso de los ciclos, cuando se puede trabajar entre ciclos, y tienen que aprender a elaborar horarios, a elaborar estructuras, a distribuir trabajo en el departamento para que los alumnos trabajen más de manera compartida y en equipo y en flujo de trabajo para proyectos que trabajando en la lógica de asignaturas o módulos, que muchas veces, un poco por la dificultad y por la propia estructura curricular que tiene pues la primaria, la ESO o el bachillerato, pues digamos, la visión es distinta. Entonces, me parece que en aquellos sitios donde cuando incorporan formación profesional siguen con la misma lógica de la asignatura y de los compartimentos estancos, es de alguna manera decirles creemos que es más útil el trabajar de manera compartida todos los profesores de un ciclo o varios profesores de un ciclo para sacar adelante un proyecto. Porque ese es un entrenamiento que si no, no van a tener hasta que lleguen a la empresa. Otra de las cuestiones que también, además, han venido aceleradas por la pandemia y que especialmente os han afectado a vosotros, a los centros de formación profesional, en la virtualidad. Claro, ya en en las etapas obligatorias ha sido complejo, pues vosotros que trabajáis además sobre el terreno y con unos clases muy prácticas, pues ha sido, entiendo, muy complejo. Me gustaría que me comentaras un poco cuál es tu visión sobre esto y luego también la proliferación también de centros, incluso ya hay uno en la Comunidad de Madrid que es público y que es solamente online y que ofrece FP online. ¿Cómo Bueno, pues, lo analizáis desde la asociación? bueno, pues un tema muy, muy importante. Pues yo creo que nos tenemos que replantear el asunto. Es decir, evidentemente vino la pandemia y no nos quedó más remedio que irnos todos a casa durante 4 meses y estar trabajando online como si pudieran. Y claro, cuando estamos trabajando en entornos informáticos, etcétera, etcétera, y el alumno pudiese contar con el equipo e incluso con el software, pues ahí era fácil. Es decir, en el fondo, pues lo que necesitabas era conectividad y si el alumno tenía el paquete de hardware y de software básico, pues ningún problema. Pero la gran mayoría de la formación profesional no es así. Trabajamos en procesos bien de transformación, de producción o de servicios donde necesitamos físicamente los elementos. Es decir, por lo menos un 80% de ellos es así. De tal manera que este año que hemos estado semipresencial, pues cosas que hemos descubierto, cosas que sospechábamos pero que sabíamos, que cuando en vez de trabajar con 30 alumnos, trabajas con 15 y especialmente en formación profesional y en las prácticas, el rendimiento y la calidad de las prácticas son mucho mayores. Esto es así. Y que, sin embargo, lo que podíamos derivar, la parte, digamos, más teórica, más abstracta o más investigadora, que podíamos derivar a ese otro 50% que estaban en casa, pues que realmente no era, estábamos perdiendo parte de las horas prácticas porque en general en los ciclos el 70% es práctica, vamos a decir pura y dura, y un 30% es más investigador, es más conceptual, abstracto, etcétera, etcétera. Por tanto, que nos daba la sensación y nos sigue dando la sensación, aunque hemos tenido prácticas de más calidad, hemos perdido parte de las horas de pilotaje de los procesos o subprocesos tecnológicos y que eso no lo vamos a recuperar. Y eso nos ha permitido reflexionar otra cosa. Es decir, es verdad, podemos aprovechar mejor los tiempos con las plataformas virtuales, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hemos mejorado y hay una parte de la formación profesional que está ahí y creo que metodológicamente vamos a generar otras cosas en el profesor y en el alumno, como la responsabilidad, la autonomía, el desarrollarse en esos entornos digitales, etcétera, etcétera. Eso le pondríamos el check de positivo en verde, pero la formación profesional que incluye personas y procesos es muy difícil de hacerse a distancia o semipresencial. Y salvo que nos pongamos a trabajar desde ya, y estamos hablando a nivel de país,
en materiales virtuales, que serían distintos, es decir, entrenadores virtuales, que si tuviésemos otra vez en casa esa herramienta suficientemente preparada, porque digo, no, pues vamos a poner un entrenador de conducción. Y yo puedo poner a un piloto, en vez de ponerlo en un caza, no sé qué, no sé cuántos, en un jumbo, no sé qué, no sé cuántos, lo puedo poner en un entrenador virtual. Pues bueno, pues sabemos que las empresas que se dedican a la formación de pilotos lo tienen, pero que tampoco es, o sea, que no es lo mismo la pantalla de tu casa que el entrenador virtual que tienes en la academia donde se están formando. De tal manera, ese paso hacia la virtualización de algunos procesos que estarían bien como entrenamiento, eso sí se podría hacer a distancia. Me da igual que sea porque estamos en esta lógica semipresencial por una pandemia, por lo que sea, por Filomena, por lo que sea, o porque, y ya doy el otro paso, nos queremos ir a la lógica de las enseñanzas a distancia. ¿Qué nos parece la enseñanza a distancia? Pues muy bien, porque nos permite flexibilizar. Pero atención, se tiene que evaluar muy bien y compartimentar muy bien qué parte es la que se puede conseguir en función del ciclo. Porque a lo mejor hay ciclos que con un 20% de presencialidad y un 80% de distancia se puede hacer, y otros que tendrán que ser al revés. Es decir, que la flexibilidad que podemos conseguir es que el alumno deje de venir al centro educativo o al sitio donde tengamos las máquinas o las herramientas, deje de venir un 10 o un 15%. Es decir, lo que no puede ser es que digamos ahora, tenemos 200 o 300 ciclos formativos y en todos ellos vamos a poner, podemos hacer distancias siempre y cuando tengamos 20 o 30% de presencialidad y un 80 o un 70% de distancia. Porque vamos a fracasar, porque es mentira, porque entonces esa enseñanza va a ser una máquina de expedir títulos sin cualificación. Otra cosa bien distinta es que después hagamos un proceso de acreditación. A mí no me importaría. Vamos a hacer un proceso de acreditación, como el paso que se ha dado ahora mismo, decir, oye, es que yo no he hecho ninguna formación formal en ningún ciclo, universidad o tal, pero llevo trabajando en esto desde hace no sé cuántos, por favor, acredítenme que tengo esta competencia o este resultado de aprendizaje y establecemos un procedimiento para hacer eso. Pero eso es otra cosa distinta. O sea, si hablamos de cómo acreditamos lo que la gente sabe, a mí me parece que eso tiene que estar abierto de par en par, tiene que ser fácil, tiene que estar conectado, tiene que ser transparente y tiene que permitir a la gente acreditar ante terceros lo que tú sabes. Y a lo mejor ha sido mediante un hobby, porque eres un loco de los drones y resulta que ahora va a haber una especialidad de drones para pilotar o lo que sea y tú ya lo llevas haciendo porque has querido aprender y lo tienes perfecto. Vamos a acreditar que efectivamente estás como en el nivel, en un técnico superior o tal, o en un certificado de profesionalidad, de lo que sea, ¿vale? Perfecto. Pero otra cosa distinta es decirle a la gente que puede aprender a hacer técnico de emergencias sanitarias eh, a distancia. Es que acabo de hablar ahora con unos alumnos que salían del instituto y que son de audiovisuales y uno de ellos trabaja en la industria y el otro me decía que estaba haciendo a distancia. No voy a decir el centro, te digo, pero ¿cómo vas? ¿Cómo? ¿Y cuántas horas hay presenciales? Y había muy pocas. Era ridículo. Eso es mentira. O sea, te estarás estudiando no sé qué temarios que tienen que ver con el técnico de emergencias sanitarias, pero a mí no me puedes decir que si el conductor de emergencias sanitarias que tiene que llevar una ambulancia, que tiene que hacer no sé qué, que tiene que trabajar en el motor, que tiene que hacer no sé qué RCP o no sé qué cuántos, que eso se puede hacer. Entonces, bueno, pues mucha prevención y yo lo que creo que ahí sí el Estado tiene que hacer una labor de vigilancia, de inspección muy potente para que no nos pase como nos pasó hace años con los cursos de empleo. Es decir, que, en fin, no quiero abundar, pero quiero decir, seamos serios, es decir, porque nos cargamos la formación profesional también. Es decir, evidentemente la gente necesita un título, necesita tal, porque cree que le va a abrir el mercado, pero al final la lógica del mercado es, ¿sabes hacer esto? Vale, tú de inicio me has venido con un certificado, con un título que te permite llegar hasta aquí y tal, pero al cabo de un mes o de 2 meses, si no sabes trabajar, entonces yo creo que eso es para nosotros algo fundamental. Sea cual sea la modalidad, tiene que estar adaptada a la realidad. Es decir, qué puedes hacer en casa y qué tienes que hacer en el centro, en la empresa, me da igual. Pues si nos vamos a la dual, es decir, pues, ¿por cuánto tiempo tenemos que estar en la empresa? Lo que tengamos que estar para aprovechar esa experiencia que tiene la empresa y, evidentemente, darte una formación profesional genérica
que te requiere como persona, como profesional, para una vez que te sales de esa empresa poder ir a otra y encontrar un puesto de trabajo. Entonces, me parece bien y es súper interesante el tema de la distancia y hemos aprendido mucho en la semipresencialidad, pero yo creo que tenemos que atar y ser serios respecto a qué se puede hacer a distancia y qué no se puede hacer a distancia. Todo no se puede hacer a distancia. Luis, siempre concluimos esta entrevista del Pupitre Digital con una misma pregunta. ¿Cómo crees que debería ser el mejor centro educativo del mundo? En vuestro caso, el mejor centro educativo de FP del mundo. Bueno, pues mira, tiene que ser un centro específico de formación profesional o con suficiente autonomía para hacer específico la parte, digamos, de formación profesional. Nos gusta mucho el modelo de especializado, es decir, que un centro dé respuesta a un sector que sea coherente, es decir, porque nos permite además establecer sinergias muy potentes en la formación, pero también con el sector productivo. Nos parece que tiene que tener suficiente autonomía como para poder desarrollar el proyecto educativo de manera suficiente y eso especialmente es importante en los centros públicos porque los centros privados lógicamente tienen autonomía, pero a veces esa parte de formación profesional no la tiene tanta, pero en el caso de los centros públicos una autonomía real para los equipos directivos. Ser un centro abierto, el centro tiene que estar abierto de par en par, es decir, cuando digo de par en par es que las empresas y la sociedad entren al centro y el centro pueda estar de manera continua desarrollando proyectos con la propia, colaborando con ese tejido productivo, con la sociedad, con instituciones, etcétera, etcétera. Y un centro en el que se trabaje fundamentalmente con una lógica de proyectos, buscando la competencia y no tanto unos determinados conocimientos estancos, etcétera, etcétera. Que sea ese dinamismo también. Eso más o menos. No sé si seguramente que me estoy dejando algo, pero además es un poco la idea que tenemos en formación en la asociación FP Empresa, en nuestra asociación de centros, y añadiría un tema más. Que se produzca transferencia de conocimiento entre la empresa y el centro, pero también entre el centro y la empresa. Y hay una dimensión que aún está por explotar, pero que cada vez va a ser más importante, y es la dimensión investigadora que debe adquirir la formación profesional en colaboración con la universidad y con la empresa y con la propia sociedad. Es decir, también los profesores de formación profesional, los departamentos de formación profesional, los centros de formación profesional pueden ayudar a mejorar la empleabilidad, a mejorar el tejido productivo, especialmente en relación con las pymes. Es decir, las pymes no tienen esa capacidad y a veces se les quedan muy grandes los departamentos universitarios y, sin embargo, como que el socio ideal puede ser un centro formativo en su territorio y en su entorno. Entonces, eso sería para mí el centro ideal. Muy bien, pues Luis, muchísimas gracias por acompañarnos en el Pupitre Digital y desde luego desde Éxito Educativo hemos hecho una apuesta desde el primer momento por la formación profesional. Tenemos una sección específica destacada en portada. Intentamos todos los días ofrecer información útil para el sector, información también que sirva para difundir, ¿no? y dar a conocer mucho más la formación profesional. Y desde luego, pues aquí tenéis vuestra casa y enhorabuena por el buen trabajo que estáis llevando a cabo. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias a vosotros por dar la oportunidad a esta asociación de seguir contando hacia dónde vamos y qué es lo que queremos en formación profesional. Muchísimas gracias.